Capítulo 14 de la fe salvadora. Ya hemos tratado de describir en cierta manera en los capítulos anteriores la fe. Quisiera que ustedes mismos pudieran reflexionar antes de entrar en los párrafos. ¿Qué es la fe salvadora? O sea, ¿qué es? ¿Por qué los reformadores añadieron salvadora y no lo dejaron simplemente en la fe es, sino que añadieron la fe salvadora? ¿Qué entendemos o qué han comprendido en 13 capítulos? Porque se ha mencionado hasta cierto punto esta fe sin entrar en algunos detalles que vamos a entrar en este capítulo. ¿Sí? ¿Qué es la fe? Salvadora. Es el único requisito para ser salvo, ¿no? Pero no la producimos nosotros, sino la produce el Señor. Ok. Pero ya una vez que tenemos la fe, es el compromiso que tenemos con Cristo, por eso se llama salvadora. Ok, estamos hablando de dos cosas que tiene que ver con esa fe. Esa fe nos es dada, producida por Dios en nosotros. La fe que pone toda nuestra confianza en Cristo. Y añade América, esa misma fe dada por el Espíritu nos mueve a un compromiso, ¿sí? Con Dios. No es únicamente soy salvo por fe, sino vivo ahora por fe. El justo por la fe vivirá. Entonces, ¿algo más que quieran añadir? Creer en su palabra, confianza, convicción, seguridad. Éramos a ser más optimistas en otras cuestiones y es fe. Es como tener fe en una relación, pero en realidad no. Sino que de verdad es una fe realista. Sí, no es una fe como alguien, estuve leyendo eso también, como alguien que se avienta a un vacío sin saber qué va a suceder con él. No, es como si alguien sabe que se puede hacer hacia atrás confiando que Dios lo va a detener. O sea, es algo similar. No es una caída al vacío, a ver qué pasa. No. Bueno, voy a ir a que me enseñen, a ver qué pasa. No, la fe es, estoy poniendo mi confianza en las doctrinas apostólicas, en las doctrinas de Cristo, y sé que no es una caída libre al vacío, a ver en qué caigo. No, el fin de esta fe es la vida eterna, es la glorificación. Es cierto, o sea, que Dios ha prometido. No es algo que humanamente estamos tratando de convencerlos. No es algo que Dios te da, la fe. La fe salvadora es producida en ti, tu corazón, por la presencia del Espíritu en la regeneración. Es resultado de la obra del Espíritu. Es resultado del llamado de Dios. O sea, no es una virtud, ya lo he mencionado, lo vuelvo a repetir, no es una virtud producida o que resulta del hombre natural, de la mujer natural, porque el hombre y la mujer natural está muerto. Y la fe salvadora requiere vida espiritual. Y si alguien no tiene vida espiritual, no tiene esta fe. O sea, no, solo va a participar de una religión o de una vida moralista, pero nunca va a participar de esta fe que descansa completa y únicamente en Cristo para salvación. Entra a ver aquí que necesariamente hay que nacer de nuevo para tener esa fe. Exactamente. Si alguien no ha nacido de nuevo, puede tener fe, porque también en el párrafo 3 vamos a ver la fe
de los que no tienen el Espíritu. Ellos también tienen fe. ¿Sí? Tienen fe en reliquias, tienen fe en imágenes, en amuletos, en agua, en pare de sufrir, aceite de monte Getsemaní, ¿no? O sea, cosas así. Su fe está puesta en objetos, en amuletos, pero lo vamos a ver en el párrafo 3. Pero la fe salvadora está centrada en Cristo únicamente, en su vida perfecta de Cristo. O sea, nos queda claro que Cristo fue sin pecado. Si Él hubiera cometido un solo pecado, no resucita de los muertos. La prueba clara de que Él nunca pecó es que se levantó de los muertos, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte no lo pudo retener, porque Él no pecó, sino que iba cargando con tus pecados y mis pecados. Por eso murió. Pero la muerte no lo pudo retener. Eso es muy importante. Nuestra confianza está puesta en su vida perfecta, en su sacrificio, en su resurrección y en su intercesión. O sea, esta fe abarca muchas cosas. Está puesta en Cristo, en su palabra. Su palabra, la Biblia para nosotros, ese es otro aspecto, no es un libro más, no compite con ningún otro libro. Todos los demás libros están por debajo de la verdad revelada de Dios en las Escrituras. Y eso lo menciona el párrafo 1, que lo vamos a ir viendo en algunos textos. Entonces, esa fe también nos mueve a un compromiso con Dios. Y ese compromiso con Dios nos mueve a un compromiso con una congregación local. Nos identificamos como hermanos, ¿sí? Y nos esforzamos en la gracia por guardar sus mandamientos. O sea, es una fe que no solo se confiesa, es una fe que actúa, que nos mueve a actuar según la voluntad de Dios. ¿Sí ven la diferencia? Y bueno, vamos a ver también más adelantito esa otra fe. Y si crecemos en nuestra obediencia es por amor y gratitud, no es por miedo al castigo, no es porque aprendimos religiosamente a repetir patrones de vida que nuestros padres nos enseñaron. El nacimiento espiritual es algo personal. No porque una persona en una familia nace de nuevo, todos los demás ya están asegurados que van a nacer de nuevo. No, el que ya nació de nuevo clama por los que ve que están muertos, para que Dios les traiga a la vida espiritual. ¿Sí? Sí. Y todos los demás vivían como se les antojaba, porque la abuelita creía. Entonces ya somos salvos por la fe de mi abuelita. Eso no es bíblico. Ella nos va a abrir camino en el reino de los cielos, ¿no? No. Sí, perdón. Exacto. Ese es otro punto que vamos a hablar también. Sí, hay una fe promovida por el movimiento carismático y un porcentaje pentecostés, no todos, que hablan de, tú cree y decláralo. Y va a venir, llama lo que tú quieras que venga, ten fe. Y eso no es bíblico. O sea, puede venir una mejoría económica, sí. ¿Puede venir salud? Sí. ¿Puede haber protección en un momento de peligro? Sí, clama a Dios, pero tú no lo puedes llamar como si fueras Dios. El que llama las cosas que no son como si fuesen es Dios mismo. Nosotros no.
Y bueno, hay un personaje que más adelante lo vamos a mencionar, Kenyon, y hay muchos. Es de los primeros que empezó a hablar de este aspecto, de decláralo. Él fue un estudiante de metafísica y lo relacionó con la Biblia, con textos bíblicos, hizo un sincretismo y empezó sus declaraciones, diciendo que debido a la victoria de Cristo en la cruz y en la resurrección, ahora todos los que creyésemos en Él y lo confesáramos, teníamos el mismo poder que Cristo para llamar las cosas que no son como si fuesen. Y pues a muchos les agradó y abrazaron esa enseñanza y empezó a encenderse como fuego en muchas congregaciones, pero la Biblia no enseña eso, no, fue un movimiento relacionado con la metafísica. Sí, Kenyon es de los primeros que dio inicio a esto. Pero vamos a verlo con calmita. ¿Ibas a decir algo, Dani? Menciona un agradecimiento. ¿Cómo? Menciona un agradecimiento. Ahí, pero ¿cómo? Un agradecimiento por la condición en la que me encontraba. Ah, ok, sí. Y entonces echo hago un alto y empiezo a recordar la vida en la que me encontraba yo, a la que ahora Él tuvo misericordia de mí, se fijó, me rescató. Entonces, ¿cuál es el agradecimiento? Obedecer. Y crecemos. Creer en su palabra. Sí. Irlo conociendo más y más a través de la palabra. Sí, así es. ¿Mande? Uno empieza a hacer por la presencia del Espíritu y la verdad de las Escrituras autoexámenes constantes. En cada día, según nuestras acciones y según nuestros pensamientos o lo que oímos en la sociedad, las filosofías de la sociedad sin Cristo de pronto son extremas, ¿no? Y pueden arrastrar o pueden influenciar de cierta manera a las congregaciones. Por eso nosotros no nos movemos por la moda. No, la moda pasa 5 o 10 años y se va, pero la palabra sigue. Sí, ¿no? Entonces debemos tener cuidado con eso. Aguas, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo es impartida esta fe al alma? ¿Trae su confesión? Párrafo 1, capítulo, ¿qué? 14. ¿Puedes leerlo? A ver, vamos a escucharlo. Párrafo 1. La gracia de la fe, por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, que ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Ok, aquí habla varios aspectos, pero vamos a empezar con el primero, acerca de que nos es dada la capacidad de creer. No es que crees y entonces Dios te salva. No, es que Él me regenera y por eso creo. Y entonces participo de esta gracia de la salvación. Acuérdense que el instrumento básico es la fe en Cristo y de ahí las 5 solas. La fe en Cristo por su gracia, para su gloria, según las Escrituras. ¿Sí? ¿Lo notó? Ahí están las 5 solas. ¿Sale? Ok. Ahora, esto, los elegidos, los predestinados, participan de esta capacidad, reciben. Y textos básicos como Filipenses 1:29, a ustedes que están en Cristo se les concedió que a causa de Cristo, que ¿qué, hermanos? Que crean en Él. O sea, esta fe salvadora está centrada en Cristo. Y también Hechos 13:48, esta fe le fue dada o concedida no solo a los judíos creyentes, sino a los gentiles. ¿Sí? Este es el aspecto ordinario, oyendo la palabra. O sea, el párrafo 1 habla de 2 aspectos básicos. Y vamos a ver, bueno, los desarrollamos ahorita. Se regocijaban los gentiles cuando oyeron al apóstol Pablo, a Bernabé, y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes son los que creen?
los ordenados, predestinados para vida eterna, a los cuales se les concede esta fe centrada en Cristo, ¿sale? Ahora, hay estos dos aspectos. El primero es, esta fe es producida sobrenaturalmente en aquellos que son elegidos por la regeneración del Espíritu. Recuerde que la Biblia habla que la fe es fruto del Espíritu, es don del Espíritu y es un regalo. O sea, si es fruto, es alguien lo produce dentro de mí, su Espíritu produce esta fe. Si es don, es un regalo que me fue dado, externo, un regalo externo que recibí, que no se produjo en mi naturaleza caída. Jamás va a suceder eso. La fe salvadora es resultado de la obra del Espíritu. Y ese es el primer aspecto que menciona este párrafo 1.1, segunda de Tesalonicenses 2:13. Por eso Pablo claramente dice, debemos dar gracias a Dios con respecto a ustedes, hermanos que han sido amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hay una obra del Espíritu que ya vimos en el capítulo anterior. Somos santificados, regenerados y entonces hay fe. ¿Sí está claro? Sin el Espíritu de Cristo no hay fe centrada en Cristo. ¿Sí? Únicamente. Juan 6:37 y verso 44, aquí vemos el llamado del Padre. Todo lo que el Padre me da, dijo Jesús, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, aquí Jesús está siendo claro y específico. Nadie va a venir a mí si el Padre no lo trae. Nadie. Y nadie es nadie. Entonces, ¿cómo es que vinimos a Cristo? Porque el Padre me trajo, el Espíritu me regeneró. Y debido a que me concedió esa fe como fruto, como don, vengo a Cristo buscando ¿qué? Perdón y salvación. Es la obra de Él. Hechos 11:21 nos habla también en la predicación, en el contexto de la predicación apostólica de la primera iglesia, insisto que es apostólica. Los apóstoles estaban predicando por todos lados. Es la primera iglesia. La mano del Señor estaba con ellos, o sea, la bendición de Dios estaba con ellos, y por eso un gran número creyó y se convirtió al Señor. Por eso, porque estaba el Señor actuando. ¿Por qué alguien se convierte? Porque es Dios que está actuando. ¿Sí? No es la capacidad del predicador. Es Dios, sí, usando al predicador, pero es Dios actuando en las personas que oyen el Evangelio, y por eso más vienen a Cristo y se convierten, porque ¿quién los convierte? Dios, el Espíritu de Cristo. No es el pastor, ay, el pastor me convenció. No, perdón que me ría, perdónenme. Es que Dios te convence de pecado por su Espíritu. Es que Dios te da la fe por fruto. ¿Sale? Ok. Hechos 13:48, los gentiles, eso ya lo mencionamos, ya lo acabo de mencionar hace un momento. Recuerden, es la obra de Dios y eso te va a llevar a que en un momento dado, al experimentar esta obra, tú glorifiques a Dios. No porque alguien enfrente de un servicio te diga, ahora sí vamos a glorificar a Dios. O sea, tú glorificas a Dios en tu vida en general, en donde andes. Si estás jugando una cascarita de fútbol, ahí glorificas a Dios. ¿Sí? Ahora, Hechos 14, verso 27-28, habiendo llegado, reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios. Está hablando de los apóstoles. ¿Cuán grandes cosas había hecho Dios? ¿Con quién? Con ellos. No son ellos haciendo grandes cosas en cuanto a que otros se están convirtiendo. No es Dios haciendo
con ellos, los apóstoles, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Quién abre esa puerta? ¿O es el apóstol Pedro que según el catolicismo romano Dios le dio las llaves? No, mis hermanos, esa puerta ¿quién la abre? Dios. Así que, por favor, reflexionemos. Cuando tú estés predicando el evangelio, tú sabes que quien puede abrirle la puerta a esas personas es Dios. Tú no puedes abrir esa puerta. Se convirtieron porque yo estuve ahí. Qué bueno que fui, porque si yo no hubiera ido, nadie se convierte. Eso es arrogancia. ¿Sí? Y hasta los de Iztapalapa, imagínense. O sea que Dios puede llamar personas de cualquier parte del mundo si nos llamó a nosotros. Sí, Elvia. A Lidia. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué pudo escuchar Lidia el evangelio? Porque Dios abrió su corazón, sus oídos, la circuncidó. Es la circuncisión del corazón. 2 Corintios 4:13. Entonces tenemos el mismo espíritu de fe que el resto de la iglesia, que los apóstoles. No tienes una fe inferior. No, es la misma. Es el mismo espíritu. Dios nos dio a beber el mismo espíritu. Ahora, ¿nos llama a participar de diferentes funciones en la congregación, en el cuerpo de Cristo? Sí, pero el espíritu que actúa en ti no es inferior a aquel que predica. ¿Sí? No. Por favor, quítese esa idea equivocada. Exacto. ¿Sí? ¿Quién habla? El Espíritu de Dios. Sí, entonces tengamos cuidado y respeto también. Efesios 2:8-9, por gracia ustedes son salvos mediante la fe, esto no procede de ustedes. Esta salvación, esta fe, no es resultado del hombre natural. Es por gracia. Es don de Dios, para que nadie se gloríe en su presencia. Entonces, es un regalo que recibimos. Por eso dice Pablo, por eso doy gracias a Dios por ustedes. Dios los trajo. ¿Ustedes quisieron venir? Sí, pero Dios los trajo. ¿Por qué quise venir? Por la regeneración del Espíritu. ¿Por qué creí? Por la presencia del Espíritu. ¿Sale? Ok. Esta fe salvadora, insisto, proviene de Dios, es un regalo, no es virtud del hombre natural. Es una expresión cuando tú dices, Señor, gracias, Cristo, le das gracias. O cuando por primera vez dices, Señor, yo creo en ti. Cuando alguien se está convirtiendo. Mis hermanos, es necesario que comprendamos, es una expresión de incapacidad en sí mismo, pensando que por mis buenas obras estoy aquí. Que Dios me necesitaba. No. No, Dios vio tu miserable condición. Vio mi miserable condición y quiso salvarme por su gracia. Y me dio su espíritu. Y su espíritu me despertó. Y entonces pude creer y pude correr a Cristo. Y de ahí que confesé, Señor, no puedo por mí mismo, no hay nada en mí. Ten misericordia, perdóname, soy un pecador. Es la obra del Espíritu. Gracias por darme testimonio de Cristo, mi Salvador. Porque si el Espíritu Santo no da testimonio de Cristo como Salvador, el hombre natural no. ¿Cuál era mi concepto sin el Espíritu? Veía una imagen de un Cristo crucificado y decía, pobre cuate. Y lo veía como un derrotado, porque no tenía la revelación del Espíritu. Pero cuando viene el Espíritu, Señor, perdóname, por mí moriste. Gracias. Es gloriosa tu victoria. ¿Sí se dan cuenta del cambio? Y ya no lo veía con lástima. Empecé a verme a mí.
Sí, ay, Señor. O sea, lástima de mí. Perdón, sí. Porque estábamos creyendo en un santo muerto, como nosotros estábamos muertos. Sí, exactamente. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, son abiertos nuestros ojos. Tenemos vida espiritual y ponemos nuestra mirada en el que resucitó de los muertos. Y creemos en su victoria, ¿sí? Como dice que la fe es la certeza de lo que no vemos, a la convicción de lo que estamos creyendo en algo que no vemos, sí. Pero lo sentimos. Sí, y no solo lo sentimos, sino que somos guiados a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? No es solo lo que siento, sí, lo que siento conforme a las Escrituras, sí, a la verdad que está escrita. Bueno, yo no quería mencionar esa parte que justo es por la doctrina que ahora existimos. Okay. Porque yo me acuerdo que al inicio yo escuchaba mucho esa parte donde decía, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Sí. Y la verdad, sinceramente, o sea, lo que me pasaba por la cabeza fue decir, ¿quién sabe qué significará, no? Y ahora que entendemos esta parte de que Dios nos escoge, tiene sentido. Y dice, sí, o sea, se predica. Pero como decía, si Dios no te abre el entendimiento, si no eres llamado para ser su hijo, no vas a hacer caso. Ahora también hay un cambio drástico en cuanto a la situación, como usted dice. Porque en la otra doctrina uno siente que, si yo me voy, Dios depende de mí. Y pues no tiene nada que ver, ¿no? Más bien nosotros somos los que dependemos de Él. Somos los necesitados. Justo, y incluso las cosas buenas que haces, dices, ya no son por mí, porque a veces uno se jacta. Ay, yo no he pecado, ay, yo no he caído por mí, pero no, ni siquiera eso depende de ti. Como estamos viendo, es por Dios, ¿no? Y también el que te lleva a sentirte indigno. Y muchas veces a decir, ¿realmente seré un hijo de Dios? ¿Realmente estoy haciendo lo correcto? O incluso pues sí, el preguntarte o estar meditando todo el tiempo pues en el Evangelio, ¿no? O sea, sentirte indigno. Pues. Sí, el Evangelio bíblico nos muestra nuestra condición. O sea, prácticamente eres polvo de la tierra. Y sin mí no eres nada. Y para vivir físicamente y para vivir espiritualmente necesitas a Dios. A veces hay, tristemente, líderes espirituales, por llamarle así, o líderes en las congregaciones, me suena más correcto, que hacen pensar a las personas que ustedes dependen de mí. Porque si ya veo 1, 2, 3, usted viene a la vida. Y es un engaño. O sea, yo hago venir cosas sobre tu vida y no es Dios, por favor, es Dios. Y exacto, ese es el fin, para que más vengan pensando que en mí está un poder que tú necesitas. Y se pone la mirada en el hombre. Exactamente. Sí, voy a ir a visitar sus casas a ver si no hay imágenes mías. No, es broma, perdónenme. Luego se me escapan esas bromas. Dice alguien pseudopastor que sin su cobertura de él no puede haber bendiciones. Sí. ¿Qué onda? O sea, dependes de mí, me necesitas. O sea, crean esa codependencia. Se sienten en Moisés, ¿no? Bueno, algo así. Sí, ok. Bueno, ¿sí? Perdón. Sí. Bueno, hay que hacer mucho hincapié en lo que decía hace rato de los sentimientos, porque nuestra fe es por convicción acerca de lo que está escrito. Nos enseña. Porque yo todavía he oído en los ágapes, por ejemplo, pocos hermanos, gracias a Dios, pero sí se dejan guiar mucho por los sentimientos. Sí. Pero no es nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos son, dice la Biblia que el corazón es engañoso. Así no es. Nos podemos dejar guiar por lo que sentimos. Hoy nos sentimos con una fe avivada y con ganas de orar, y mañana no tengo ganas de orar. ¿no? Entonces, nuestra vida tiene que ser regida por las Escrituras. Así es. Sí, la verdad de las Escrituras. Entonces, esta fe nos lleva a vivir conforme a la verdad de las Escrituras y no solo a hacer una confesión. Y miren, este contexto a mí no lo quise añadir en cuanto a Juan 3, 14 y 15.
que Jesús dijo, acuérdense con quién está ahí en ese capítulo. ¿Jesús con quién está? No. Con un sacerdote de Jerusalén, ¿quién? Nicodemo. Y está hablando con él acerca de esto y le dice Jesús, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el contexto es que los que eran mordidos por las serpientes ardientes en el desierto estaban sentenciados a muerte, no había escapatoria. Pero Dios en su misericordia le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta. Y todo aquel que sea mordido tendrá que correr hasta llegar y ver a esa serpiente con fe. Y todo aquel que vea con fe esa serpiente será salvo. Esa es una figura, un tipo que a algunos les genera mucha controversia. No vamos a entrar en detalles ahora, pero el que miraba con fe esa serpiente de bronce era salvado, salvaba su vida. No es que esa serpiente tuviera poder, por favor. Pero de esa misma manera quiso ilustrarlo Jesús. Cuando yo sea levantado y vengan en esa condición, sabiendo que el pecado los ha mordido y los ha matado prácticamente, y vengan y me vean a mí y crean, serán salvados de la muerte. Pasarán de muerte a vida. O sea, es un tipo de la salvación en Cristo. Pero dice los que vean con urgencia de necesidad. Imagínense a alguien que viene, que sabe que va a morir por ese veneno, si no alcanza a ver a la serpiente. Va o pide que lo lleven si está herido, no sé, de un pie, y tal vez no pueda caminar bien. Llévenme rápido. Ahora imagínense. Eso es lo que dice Jesús. Los que vengan así a Cristo y crean, pasarán de muerte a vida. Esa es la fe salvadora. O sea, es una confesión de, Señor, por favor, sálvame. Te necesito. Si tú no me salvas, estoy muerto. Eso es lo que produce el Espíritu. No hay para ustedes. Entonces, esa es la realidad de la fe salvadora. Es aquellos, ¿sí? Sí. Ah, bueno. Ok, bueno. Primera de Alejandro 31. Ok. Esta fe tiene 3 elementos a considerar, esta fe salvadora. Es una revelación de Dios por su Espíritu acerca de la verdad del Evangelio. O sea, es una revelación. Si Dios no quita el velo, la persona sigue en su condición natural o de pecado. No puede ver. Es un ciego, está muerto. Es un sordo. Le predican el Evangelio y ese cuate está loco. Llega a decir en su opinión, porque para ellos es una locura el Evangelio. Necesitan esta revelación o el nacimiento espiritual. Es un asentimiento. Número 2, es un asentimiento. Ya por esta revelación decimos, es que sí, o sea, es verdad. El Evangelio, yo soy pecador, es verdad, porque hay una revelación de mi condición y de quién es Cristo. Entonces aceptamos y decimos, sí es verdad, soy pecador. Y ya no debatimos, pero lo que yo he hecho no es tan malo. Lo que hizo Hitler, eso sí es malo. Él sí debe estar en el infierno, pero lo que yo he hecho es pequeño. Esa es la persona que todavía no tiene una revelación y no asiente. O sea, sabe que la revelación dada por el Espíritu es verdad. Y entonces viene una convicción, sí, Señor, soy un miserable pecador.
y necesito que me salves. Por favor, sin la sangre de Cristo no soy limpio. O sea, yo no puedo limpiarme a mí mismo. ¿Sí se dan cuenta? Hay una convicción, hay un asentimiento. O sea, estoy diciendo, es verdad, Señor. Y en ese asentimiento hay una confesión, pero también hay un tercer punto, y ahora descanso en Cristo. Cristo es mi reposo. No es el sábado, hermanos. El reposo de Dios no es un día, no es un lugar, por eso del Sabbat. Es una persona, salud. Cristo es mi reposo. Amén. Hay un descanso. 1 Corintios 2:3, por tanto les hago saber que nadie o todos los que hablen por el Espíritu puede decir a Jesús maldito. Todos los que hablamos por el Espíritu, en quien mora el Espíritu, nunca vamos a decir una maldición contra Cristo. Y número 2, dice Pablo, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino si está el Espíritu, es mi Señor. Si no está el Espíritu, es un profeta, es un maestro, es una buena persona, es un buen ejemplo, una persona moralista. Y así mucha gente lo describe y lo describe. Pero cuando llega el Espíritu, es mi Señor, es mi Salvador. Hay un cambio de perspectiva porque quien me da testimonio de Cristo es el Espíritu. Ya mi opinión cambió. O sea que ya eres más inteligente. No, es que hay una revelación. Es que viene el Espíritu y Él me convence. Ahora, esta fe dada por el Espíritu de manera sobrenatural por haber nacido de nuevo por la presencia del Espíritu, también nos dice el párrafo 1 en el punto 1, es dada ordinariamente por la predicación de la palabra, de las Escrituras. ¿Qué debemos predicar? El Evangelio. O sea, hay personas que dicen, bueno, si esta obra la hace el Espíritu, ¿para qué predico? Y hay congregaciones entonces o personas que no hablan del Evangelio, no hablan de Cristo. Pero ordinariamente este evento sobrenatural viene a través de un evento ordinario de personas ordinarias como nosotros. O sea, personas comunes, pues, por si alguien dice, ¿qué es ordinario? Personas comunes. Tú predicas el Evangelio creyendo que el Señor llama eficazmente y otros se convierten porque el Señor los convierte. Pero tu predicación es ordinaria. No tienes que mostrar un gran poder a los perdidos y, ay, es que tengo que hacer una señal para que me crean. Y te pones a practicar trucos del mago Frank, ¿no? Que saca su conejo y así van a creer. No, hermano. Es que se hace toda clase de payasadas, perdónenme, en los púlpitos, con el fin de atraer a la gente, en teoría, a Cristo. No, predica el Evangelio. 1 Corintios 15, verso 1 al 5. Cristo murió por tus pecados. ¿Y sabes por qué murió por tus pecados? Porque eres un pecador. Pero resucitó de entre los muertos. Y cuando tú haces eso y Dios en su gracia te está usando como un instrumento, otros de pronto, no, pues sí he pecado. Y tal vez, oye, tú no eres católico, ¿verdad? No. Y te empiezan a preguntar y muchas veces vienen contigo queriendo tener lo que tú ya recibiste. ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque si no somos tropiezo. De ahí la santificación, capítulo 13. ¿Ok? Por obra del Espíritu Santo creemos en el Evangelio de Cristo, en la palabra de Dios, y vamos a ver los textos. Hechos 15, 7 al 9, nos habla cómo en este caso Pedro en el primer concilio se levantó y les dijo, varones, hermanos, ustedes saben que ya desde hace algún tiempo
Lo dice en relación a Hechos 10, a Hechos 11, donde él va a casa de gentiles, en la casa de Cornelio, y le reclaman los judíos, los circuncidados, ¿cómo es que te atreves? Y ya Pedro les había explicado, y otra vez en Hechos 15, porque Pablo está enfrentando un problema con los circuncidados, creyentes, y dice Pedro, ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, en relación a Hechos 10. O sea, Pedro dice, es que Dios los está llamando y nos está usando a nosotros, judíos creyentes. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio a los gentiles. También nos da testimonio de quién es Cristo. ¿Cómo? Por su espíritu, por su palabra predicada ordinariamente. Les dio testimonio, dándoles ¿qué les dio, hermanos? El Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea, los gentiles que se están convirtiendo recibieron el mismo Espíritu que nosotros, apóstoles judíos. ¿Quién es mayor, los gentiles o los judíos? Ninguno. En Cristo ninguno es mayor. Todos somos iguales. Entonces dejas de sentirte pequeño. Aunque seas incircunciso. Aunque no traigas sangre judía corriendo por tus venas. Por favor, Dios tuvo misericordia de ti y te dio el mismo espíritu. Y por eso tienes fe. Primera de Pedro, y purificando por la fe sus corazones. Primera de Pedro 1:2 dice, nueva versión internacional, según el conocimiento previo de Dios el Padre, o su presciencia, dice Reina Valera, mediante la obra santificadora del Espíritu. Capítulo 13, obra santificadora. Pero aquí viene lo del capítulo 14, aquí están entrelazados el 13, mediante la obra santificadora del Espíritu, capítulo 13. Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, capítulo 14. ¿Y qué significa eso? ¿Somos rociados? Espiritualmente, hermanos. No empiece a buscarse, a ver. O sea, no. Espiritualmente, la sangre de Cristo sigue lavando a todos aquellos en quienes viene a morar el Espíritu de Dios. A todos. Porque ellos son llevados por la fe a Cristo. Con una actitud de desesperación de si no me salvas, estoy muerto, Señor. Por favor, sálvame. Como esos hombres que eran mordidos por la serpiente. Ahora, ¿cómo crece la fe? Está también en el párrafo 1.2. ¿Cómo crece esta fe? ¿Qué tienes que hacer para que crezca esta fe? O también el Espíritu la hace crecer sin que tú hagas nada. Los medios de gracia, lo mismo que la santificación. A través de los medios de gracia hay crecimiento en la santidad, hay crecimiento o madurez en tu fe. Tu fe se vuelve madura, aunque te sacuda Satanás, aunque pierdas a alguien que amas, aunque pierdas toda tu riqueza si es que tienes, aunque se te muera la mascota. Es que dormía conmigo. Hermanos, esta fe crece. Dice el punto 2, por la administración del bautismo y la cena. ¿Qué son bautismo y cena del Señor? Ordenanzas establecidas por Cristo. Y Dios estableció que a través de los medios designados por Dios y de estas ordenanzas, tu fe se fortalezca. ¿Cuáles son los medios de gracia? Oración, estudio bíblico, congregarnos, ayunos, bautismo, las ordenanzas, pero hay algo más que no nos gusta y se los tengo que decir. Hay algo más.
Y me preocupa. Pruebas. Porque la fe falsa en las pruebas se apaga. Se manifiesta que no había. Sí, como dicen las pruebas, pero es porque hay veces que vivimos, ahorita hablamos de sentimientos, ponemos nuestra fe en otro lugar. Dios dice que nosotros pongamos nuestros ojos en Cristo, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Sí. Hay veces que nuestra fe, cuando nos falla, puede ser la pareja, pueden ser los hijos, puede ser la iglesia, una traición, puede ser un amigo, un rechazo, sí. Cuestiones que suceden, nos apagamos y olvidamos la fe que realmente debería de levantarnos. Esas cosas pasan para poder madurar. Exactamente. Pero es porque no ponemos nuestra fe en Cristo. La gente va a fallar, nosotros vamos a fallar. Sí. No somos yo soy inmaculado. No. O sea, yo voy a fallar y puedo fallarle a mi familia, a mis hijos. Y viceversa, ellos también. Sí. Que no nos vayas es Cristo, Dios. Exacto. Pero es ahí donde nosotros debemos poder poner mi fe en Dios principalmente. No en, es que ahora mi esposa dice, mi hijo, mi amigo me falló y yo ya no quiero nada, me voy de la iglesia. Mi novio me dejó. Sí, o sea, cuestiones así, y nos enojamos con Dios y él no tuvo nada que ver. Son cosas que suceden. Pues porque estamos viendo mal. Nos justificamos muchas veces. Recuerden que Dios va a tratar con todo ídolo de tu corazón. Y eso va a hacer que de pronto permita situaciones adversas en tu vida. Y pruebas, si es necesario, dice el apóstol Pedro, si es necesario y tienes que ser probado. Sí. También te va a mostrar la salida. Sí. Ahora, ¿qué sucede en esos momentos con la fe? ¿Desaparece? No, se debilita, porque es golpeada. En nuestros corazones es golpeada, pero no desaparece. Ahí está una evidencia de que estás en Cristo. Me debilité, soy como un soldado herido, pero no estoy muerto. Él me vuelve a levantar, ¿sí? No, pues justo nada más se va a recalcar, ¿no? Que también parte de las pruebas es también mostrarnos a nosotros, es para incluso mostrar también a veces nuestra debilidad de nosotros. ¿Sí? Porque a veces uno piensa que está muy firme o muy cimentado en yo conozco, yo sé, pero cuando llega a mí no me prueba, pasaría eso, ¿no? Sí. Cuando llega la prueba, Dios te dice, ves, nunca dependió de ti. O sea, también, como usted decía, es para mostrarte a ti o incluso derribar ese ídolo que hay o que se levanta en ti, que muchas veces uno cree que no tiene esos ídolos. Sí. Pero a veces sí los tiene y están estorbando el que tú conozcas más íntimamente a Dios, porque creo que olvidamos que Dios no busca nuestra felicidad, y a mí esa parte me gusta mucho. No busca tu felicidad, busca tu santidad. Y va a hacer lo necesario, o sea, para llevarte, insisto, a esa santidad. Y a veces uno cree que soy cristiano y todo me tiene que salir bien, soy cristiano, siempre voy a hacer todo lo correcto. No es cierto. Pero pues eso nos lleva, vuelvo a decir, a la intimidad con Cristo, que es lo más importante, más que cualquier otra cosa. Sí, las pruebas, las adversidades te van a llevar a que busques más a tu Señor. Y eso te va a ayudar a entender que dependes de Él en esas áreas que tal vez tú no estabas dependiendo de Él. Eso es muy importante, porque la adversidad puede venir en cualquier momento y puedes perder como Job todas tus cosas, todos tus hijos. Ajá. Mire que no caiga el que empiece y que piense. ¿Sí? Todo lo que el hombre sembrare. Exactamente. Ya tu responsabilidad. Sí. O sea, es una ley espiritual, como la ley que si me aviento de aquí, me voy a caer, me voy a lastimar. Sí. La ley espiritual es igual. No, pues ya te pasó, hermano. Sí, yo creo que sí nos pasa a todos, porque también Dios cuando te manda la prueba, decía un pastor, muchas veces queremos a Jesús nada más como nuestro Salvador, pero no lo queremos como nuestro Señor, porque queremos todos los beneficios de Jesús, queremos
queremos que restaure mi matrimonio, queremos la salvación, queremos que Él nos lleve a Dios, al Padre, para estar con Él. Sí. Pero no, yo quiero seguir gobernando mi vida, o sea, yo quiero seguir en mis deleites. Sí. Entonces eso es importante también examinarnos, como nos enseñan, no nada más en la cena, sino todos los días, porque las pruebas nos llevan, como a mí también me ha pasado, yo creo que a todos, de que cuando pasas una prueba y Dios te muestra tu pecado y dice, ves cómo no estabas conmigo, o sea, tú quieres mis beneficios, pero no quieres que yo gobierne mis cosas, pero no a mí. Exacto. Sí, algo que nos debe ayudar a comprender siempre es la cita bíblica. Recuerden Filipenses 1:29, solo leí la primera parte. ¿Alguien lo recuerda? Se nos ha concedido que creer en Cristo. Pero la segunda parte, padecer por Cristo. ¿Sí? Entonces, esta fe va a crecer aún en las adversidades. ¿Sí está claro eso? Sí, Dios es el alfarero. Es tanta tu tribulación que nos alejamos de Dios. En ese momento es cuando más tenemos que estar más cerca de Él en oración. Sí, rodear, acobijar a aquel que está siendo atribulado. Porque es un momento de soledad. Es un momento de sentirse separada o separado. Aún hasta se llega a decir, ¿dónde estás, Señor? Y de pronto se alejan también las personas. ¡Ah! Son tan fuertes las tribulaciones que nos sentimos que estamos en el desierto. Sí. Y en el desierto, pues, de manera espiritual, pues no hay recursos. Está solo, como en el caso de su criada, su sierva de Sara, Agar, con su hijo Ismael, que ya ella alejó al niño para no verlo morir. Y dijo, esto se acabó, ¿no? Y a veces así nos sentimos. Y apareció el ángel ahí y le dijo, todavía hay algo que tienes que hacer, ¿no? Ahí hay agua. Y siguieron adelante y se hizo un pueblo poderoso, Ismael. Y la fe crece y madura uno y se agarra más uno al Señor para que esa prueba. No pasamos por enfermedad y escasez. Sí. Y entonces mi esposo decía, ¿dónde están los pastores? ¿Dónde están los hermanos? Sí. ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde está la familia? Y le dije, ahí están. Pero ahorita es un trato Dios con nosotros. Y no digas por qué a mí. Vamos a alabar a Dios y Él tendrá misericordia de nosotros porque Él la tiene. Y para la gloria del Señor así fue. Recuerde Jeremías 17. Ya nos estacionamos un poquito aquí. Ustedes son culpables. Jeremías 17 nos habla que está en maldición aquel que pone su confianza en el hombre. Y cuando tú, antes que poner tu confianza en Dios, en Cristo, pones tu confianza en alguien, es cuestión de tiempo para que Dios se encargue de derribar a esas personas. Y tú pongas tu confianza ya no en esas personas, sino en Dios. Dios los va a quitar. Para que en un momento dado entiendas que alguien que pone su confianza primeramente en el hombre está bajo maldición. Y alguien que está así normalmente es los que no tienen vida espiritual. Nuestra confianza, nuestra prioridad es poner nuestra confianza primeramente en Él. Estoy pasando por esto, no sé qué está sucediendo, no hay nadie a mi alrededor, dice la canción, solo estamos tú y yo. Él sí está, pero a veces se va a presentar mediante una nube, no lo vas a ver, pero ahí está. Y necesitas clamar en esos momentos porque es una situación en donde Él está permitiendo para que crezca tu fe, madure tu fe. Sí. Y lo que están diciendo, a veces nos enfocamos tanto en lo que nos está pasando que no oímos la voz del Señor, aún leyendo la Biblia, aún nos ponen versículos y nosotros nos enfocamos en lo que nos está pasando y
Sí. Yo lo pasé y ahora puedo entender que estaba poniendo mi confianza pues en la enfermera y decía, ¿por qué me pasa esto? Hasta que el Señor, a través de la Biblia, me dijo, deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Sí. Ahí pude entender que es cierto, fue cuando empecé, fue una lucha fuerte, sí fue una lucha, sí, pero el Señor pues me sacó victoriosa y le doy gracias a Él porque ahora estoy conociéndolo, ahora siento que estoy un poquito más cerca de lo que estaba antes y de verdad que es algo, la verdad, hermoso, grandioso porque estoy conociendo al Señor más. Sí. Nosotros decimos, yo conozco al Señor, pero de pronto el Señor dice, quiero que me conozcas más de lo que tú conoces de mí. Y a veces tienen que venir esas situaciones difíciles en donde nosotros desafortunadamente llegamos a pensar, esto es todo lo que hay de Dios. Esto es el cristianismo y Dios de pronto dice, espérate. Apenas estás poniendo un dedo en el mar. No te has metido al mar. Solo lo estás tocando con tu yemita de tu dedo. ¿Y crees que eso es todo? Y Dios dice, te quiero mostrar más. Y a veces hay sacudiditas que duelen. Sí, ¿sí alguien levantó la mano? Ok, muy bien. Párrafo 1.2, por lo cual, por la administración del bautismo, ya vimos las ordenanzas, Dios hace que se fortalezca nuestra fe. Somos responsables de practicar activamente o participar activamente de estos medios de gracia. Los quiero animar. No porque estás creciendo. Por ejemplo, hoy en esta mañana. Necesitas estar en tu corazón, atento lo más que puedes a su palabra del Señor. Lo más que puedas. O sea, Señor, hago mi esfuerzo, pero no entiendo. Por favor, dame entendimiento. A eso me refiero. No comprendí esta doctrina. Por favor, ¿me puedes ayudar, Señor? Porque si tú dices, ya vine y ya cumplí 3 horas y ya me regreso y regreso a mi vida de antes, normal, común, sin compromiso con Dios. En mi casa sigo cantando, ingrata. Y no se oye ninguna alabanza en todo el día de tu boca, en toda la semana. Pero sí, hablando de mujeres y traiciones. Y tú dices, ¿cuál es tu compromiso? O sea, solo venir, sentarte, ya cumpliste y te vas y regresas a seguir igual. Y tu familia sigue diciendo, ¿tú eres cristiano? Perdón, y hasta se ríen. Porque un cristiano alaba a Dios en cualquier lugar. Algunos de pronto, porque yo los he visto, es que si estuviera con el micrófono yo daría todo. ¿A poco? Si en lo poco no eres fiel, en lo mucho tampoco. O sea, tienes que ser bíblico. Tu servicio a Dios, tu vida espiritual se manifiesta, tu fe en cualquier lugar. No tenemos para comer, pues vamos a pedirle a Dios. Señor, provéenos. Y no, ya es que tú te gastaste el dinero, te dije que no compraras eso. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde se manifiesta tu vida espiritual? ¿Sí? Tu fe. Decía una muchacha que nosotros como cristianos debemos de ser conscientes que no debemos de tener desesperanza. ¿Ok? Que cuando nosotros somos cristianos, aunque pasemos por fuertes pruebas, nosotros nunca vamos a tener desesperanza. Y realmente, bueno, habiendo me parece que es en Apocalipsis que dice que todas las cosas Dios las va a ir haciendo nuevas. Ok. Dios en la venida de Cristo va a hacer todo nuevo. O sea, nuestra esperanza permanece. Dios nos va a glorificar, pero aquí en la tierra sí hay un trato de hijo de parte de nuestro Padre. Entonces, nuestra fe, Él ha determinado que ha de madurar. No se va a quedar como cuando llegaste.
Eso es muy importante. Y en Hechos 2, 41, 42 nos dice, los que recibieron su palabra del Señor por la obra del Espíritu, por la circuncisión de Dios, se añadieron, o sea, entraron en un compromiso con los apóstoles, con la iglesia local. Se añadieron 3,000 y perseveraban ¿en qué? En la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. La fe que es dada por el Espíritu se fortalece a través de estos medios de gracia y nos lleva a participar de un compromiso con nuestros hermanos. ¿Sí? Y entonces participamos de estos medios de gracia. Aquí están citados en Hechos 2, la primera iglesia. Las ordenanzas, dice, se bautizaron y participaron del partimiento del pan. Membresía, se añadieron y tenían comunión unos con otros. Fueron añadidos. Participaban de las oraciones, compromiso. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, compromiso, la predicación de la palabra y en el estudio de la palabra. Romanos 10, 14. Hermanos, nosotros necesitamos saber esto y tener un compromiso con la Escritura para que entonces podamos hacer esto. Predicar el Evangelio, predicar la palabra, porque ¿cómo van a invocar las demás personas en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Si tú no te aprendes un texto evangelístico, ¿cómo van a creer? Que tú nada más digas, es que creo que dice. No me acuerdo, pero creo que dice y tú manifiestas inseguridad. Esas personas... El versículo lo tienes que dar. La palabra del Señor dice. Sí, dice. Y se acabó. Ya, si Dios obra, gloria a Dios. Si Dios no obra, incluso hasta el día de su muerte de esa persona es que no era predestinado. Entonces, mis hermanos, necesitamos nosotros predicar la palabra, porque la fe, dice el verso 17, es por el oír y por el oír la palabra de Dios. No te equivoques. La fe no va a venir a otras personas, la fe en Cristo, la fe salvadora, por lo que Dios ha hecho en tu vida, por señales, porque tú te sacudas y te caigas al piso, porque le llores a tus hijos, hijo, por favor arrepiéntete, mira, cree en Cristo. Si es alguien que está muerto, no se va a arrepentir, no va a creer. Tú predica la palabra, porque la fe viene por el oír. Hijo, por favor, ¿has considerado lo que dice Dios? No me importa, pues te lo digo. Y quizá Dios le conceda el arrepentimiento. Por su Espíritu tenemos el deseo de crecer en nuestra fe. Los mismos apóstoles, imagínense todo lo que hicieron y dijeron, Señor, aumentanos nuestra fe. O sea que la fe crece. La fe apostólica creció todavía más. No se quedaron así. Hechos 20, dice claramente Pablo, los encomiendo a los hermanos de Éfeso, al liderazgo de Éfeso, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, porque eso es lo que tiene poder para sobreedificar a mis hermanos, para salvar a los perdidos. Romanos 4:11, recuerden la fe de Abraham, que le fue contada por justicia, o sea, fue justificado por la fe. Abraham. Antiguo Testamento, también la fe es el instrumento de la justificación. Primera de Pedro 2, si alguien ha nacido de nuevo, como un bebé también desea, tiene hambre de la leche espiritual no adulterada y por ella pueden crecer. Amén. Para salvación, o sea, crece en el conocimiento de cómo fui salvo, crece en ese conocimiento y empieza a predicar lo correcto a las personas que están a su alrededor, a su propia casa. Párrafo 2, ¿quieres saberlo? Nos vemos la siguiente semana.